La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hoy es un día de victoria, un día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue levantado de entre los muertos y con poder y gloria se presentó ante sus amados y apreciados discípulos para impartirles paz en medio de una situación bastante deprimente que ellos estaban viviendo. Hoy nuestra reflexión se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al verso 23. Vamos a leer la preciosa palabra de Dios. Allí hay vida, allí está nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestra bendición. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19 al verso 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se le retuviereis, les son retenidos. Palabra de nuestro Dios. Tengamos una palabra de oración. A ti te damos gloria y honra, Señor, porque este es el día que hiciste. En él nos alegraremos y nos gozaremos. Que por medio de tu palabra afirmes nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para que sigamos comprometidos en la gran comisión de difundir el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, bendice esta reflexión de tu palabra, y que los dichos de nuestros labios y la meditación de nuestro corazón sea grato delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. El sábado es el día más oscuro de la historia, porque aún Jesús estuvo en la tumba. Pero el primer día de la semana, un día como hoy, muy de temprano se levantó de entre los muertos, trayéndoles buenas nuevas, trayéndoles paz, trayéndoles confianza a sus amados discípulos. Así que la tumba es la mejor garantía, la tumba vacía es la mejor garantía de que Cristo resucitó. Resucitó para garantizar nuestra salvación. Resucitó para que pregonemos el Evangelio. Resucitó para que anunciemos que Él volverá por segunda vez. Y su venida será visible, triunfante. Su venida será gloriosa, repentina, terrorífica, gloriosa y bendita. Por eso debemos de estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. En este pasaje que leímos veremos los efectos de la resurrección. Dice la palabra que Jesús se presentó muy de temprano a sus discípulos, la tumba vacía, y se presentó y les impartió y les dijo: paz a vosotros. Pero esa misma noche el texto afirma que se presentó ante sus discípulos, y sus discípulos estaban reunidos.
Y estaban reunidos porque el temor se los invadió, porque el miedo se apoderó de ellos, porque ellos tenían miedo de los judíos, que quizás correrían con la misma suerte, el mismo destino, las mismas pruebas que Jesús pasó. Quizás ellos pensaban que también pasarían por esas pruebas. Tenían, en otras palabras, temor a la muerte. Y posiblemente estuvieron en el aposento alto donde se celebró la Pascua. Y ellos allí, vacilantes, temerosos. En esa situación Jesús se presenta en medio de ellos. Jesús se presenta y les dice: paz a vosotros. Qué palabra tan reconfortante. Y esta es la primera expresión que en esta oportunidad quiero resaltar: paz, paz a vosotros. Y lo habló en dos momentos. En el verso 19 dice el texto: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Qué bueno es nuestro Señor, que por medio de su Espíritu, de su palabra, de su presencia, dispersa las aflicciones, dispersa de nuestro corazón el temor, el miedo, la cobardía, dispersa de nuestra vida todo sentimiento de culpa cuando Él imparte su paz. Sus discípulos allí presentes, pero Él de una manera glorificada, de una manera sobrenatural, en medio de sus discípulos, aún las puertas cerradas, y les imparte el shalom de Dios. Lo que hoy necesitan las familias, las iglesias cristianas, los creyentes en Cristo, el mundo entero, lo que hoy necesitamos es la paz de Jesús. Es la presencia misma de Jesús en medio de nosotros, protegiéndonos, dándonos seguridad, librándonos de la muerte, impartiéndonos valor y poder para continuar con esta labor trascendental que el Padre nos encomendó por medio de Jesucristo. Sus discípulos estaban consternados, desesperados, y al escuchar estas poderosas palabras de nuestro Señor, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo resucitado, de pronto se liberaron. Y eso es lo que necesita hoy el mundo: ser liberado de esos sentimientos de culpa, de esos sentimientos de miedo, de cobardía, de esos sentimientos que hoy están vasallando nuestra mente y sometiéndonos, llevándonos al nerviosismo y a una ansiedad generalizada. Paz a vosotros. Jesucristo vino al mundo para impartirnos su paz. Si hoy no tienes esta paz, el Cristo que resucitó hace 2000 años atrás te imparte en esta misma mañana paz. En este mismo instante te imparte paz. Porque la palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio está el Señor. La palabra nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Una vez más les afirmó, una vez más declaró estas solemnes palabras, una vez más les impartió valor, una vez más les ayudó a afirmar su corazón en la gracia del Señor. Hoy necesitamos que Cristo nos traiga esa paz a esa familia necesitada, a ese joven que está consternado porque ha perdido a sus padres, a esa señora, a esa dama que ha perdido a su esposo y está consternada, desesperada, dependiendo de los ansiolíticos, dependiendo de los antidepresivos para saciar en alguna medida y traer paz a su corazón, pero una paz fabricada, una paz que solo es superficial. Pero la paz que Jesucristo te ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dice el profeta Isaías, capítulo 26 de su libro, verso 3: pero tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento que en ti persevera porque en ti ha confiado. Amigo, no hay cosa mejor que echar sobre el Señor nuestras cargas. No hay cosa mejor que echar sobre Dios todas nuestras angustias, nuestros temores, nuestras preocupaciones y descansar en Él. Porque el Cristo que resucitó de entre los muertos venció todas las aflicciones del mundo, venció todas las pruebas, todas las dificultades, los problemas, las ansiedades, y se levantó triunfante y victorioso. Y el Cristo glorioso está aquí para extenderte su diestra y decirte: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar, en este texto encontramos otro efecto de la resurrección. Y la expresión que encontramos en el verso aquí 20, dice el texto: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La segunda expresión, el segundo efecto de la resurrección es el regocijo. Jesús les mostró, les evidenció que Él mismo es. Les mostró las manos, donde dejó los orificios de los clavos, donde aún tenía las manos ahí con la señal de los clavos, y el costado que rompió aquella lanza del soldado romano. Aún tenía Jesús esas evidencias de que Él efectivamente murió, sufrió en la cruenta cruz. Efectivamente murió y se presentó ahora resucitado para dejar entonces a los discípulos totalmente convencidos de que Él mismo es, y que no es un fantasma, no es una apariencia, no es una imaginación, no es un éxtasis, no es ni siquiera una visión, no, es el mismo Jesús. Mira, yo mismo soy. Aquí está la evidencia del sufrimiento por causa de sus pecados. Y cuando le escucharon estas palabras, dice la palabra que el corazón de ellos se regocijó. Dice la palabra, se regocijaron. Fue un regocijo colectivo, fue un regocijo que les impartió el Señor. Todos los discípulos de pronto sonrieron, todos los discípulos de pronto gritaron victoria, todos los discípulos de pronto dijeron: Jesús vive. Todos los discípulos de pronto dijeron: nuestro Redentor está con nosotros. Todos los discípulos allí se regocijaron. Eso es lo que hace el Cristo resucitado. El Cristo resucitado dispersa las tinieblas del temor de nuestro corazón. El Cristo resucitado imparte alegría, felicidad, gozo. El Cristo resucitado imparte regocijo. No hay mayor regocijo que saber: Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay mayor regocijo saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. No hay mayor regocijo que saber que el Cristo glorioso pronto volverá por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. No hay mayor regocijo que saber que nuestros pecados ya fueron perdonados. No hay condenación, no hay muerte eterna para nosotros, porque tenemos la vida. La vida es Jesús. Y Él resucitó para darnos victoria y para estampar una sonrisa en nuestros labios y para impartir su gozo en nuestro corazón. El gozo como evidencia y fruto del Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo entonces es la evidencia de que el Señor nos ha bendecido con el fruto del Espíritu, y ese regocijo el Señor impartió a sus amados discípulos.
Estaban cabizbajos y de pronto el Señor les imparte regocijo. Estaban abrumados con un sinnúmero de pensamientos negativos, pero de pronto vino la liberación a sus mentes y ellos empezaron a sonreír. Amigo y hermano, yo no sé qué cosas te estarán preocupando. No sé qué pruebas, no sé qué dificultades. Quizás tu familia está desesperada, consternada con esto de la pandemia del COVID-19. Quizás tus seres queridos fallecieron, partieron de esta tierra. No sé qué pruebas, qué dificultades vas teniendo hoy, pero hoy el Señor te presenta las evidencias de su muerte en la cruz. Te presenta, aleluya, esa evidencia de que Él tiene poder sobre la muerte, de que Él tiene poder y dominio sobre toda potestad, de que no hay nada que lo puede impedir o detener a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es un mensaje alentador para todos los familiares que perdieron a sus seres queridos por esta pandemia. No se sienta desesperado como los otros que no tienen esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Regocíjate, mi hermano, porque la próxima vez que verás a tu ser querido, le verás gozoso, alegre y diciendo: hay victoria en el nombre de Jesús. Así le verás con un cuerpo glorificado cuando Cristo venga por segunda vez. Vayamos a la tercera reflexión en este pasaje, al tercer punto de esta exposición: los efectos de la resurrección de Cristo. La comisión. En el verso 21 dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mira, aquí encontramos un encargo de parte de Jesús. El encargo, el ejemplo que hemos de seguir. Así como el Padre me envió, así como obedecí al Padre, así como el Padre me comisionó, así como el Padre me empoderó para cumplir con una labor, con una tarea trascendental, así les envío. Así les envío. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Vayan por todas las naciones y publiquen mi nombre. Cuenten a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Digan a todo el mundo que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Digan a todo el mundo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuéntenle a la gente de todas las naciones que si no se arrepientan, si no se entregan a Cristo, irán a un lugar de tormento. Vayan, hagan discípulos, hagan seguidores de Cristo. Presenten a esas personas ante el Padre en el nombre de Jesús en oración. Prepárenlo a esas personas, enséñenlos los evangelios, la palabra de Dios, para que de esa manera den el paso importante del sacramento del bautismo y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones. Este es el encargo del Padre por medio de Jesús a sus discípulos. No hay tarea más grande, amado hermano, que llevar el evangelio, que hacer discípulos, que predicar el evangelio, ayudar a la gente, socorrer a la gente, llevarle ayuda a la gente, ayuda diaconal, ayuda de Dios, ayuda con la palabra, consuelo. Esa es la labor de la iglesia, la labor del pueblo de Dios, la labor de los creyentes de todos los tiempos, de difundir el evangelio, de anunciar la palabra, de publicar las buenas nuevas. Hay una gran multitud sin Dios y sin esperanza, escuchando otras voces cuando deberían de escuchar la voz de Dios. Hay una gran multitud hoy en día consternada, desesperada,
que a gritos está pidiendo la vacuna para protegerse contra el COVID-19. Y creo que la solución en parte es la vacuna, pero hay una solución que va a resolver tu problema espiritual. Y esa solución es Jesús, es la sangre de Jesús. Que te entregues a Cristo, que vengas a Él, le recibas como Señor y Salvador de tu vida, y tu vida cambiará. Este es el mensaje que la iglesia tiene que seguir difundiendo, tiene que seguir anunciando, tiene que seguir diciéndole al mundo: Jesucristo es el Señor, Él murió en la cruz, resucitó y pronto volverá. Amigo que aún no tienes a Cristo, este es el momento para que lo recibas. Este es el momento para que encuentres gracia delante de Él y vengas, aleluya, ante Él, y Él te espera con los brazos abiertos. El mensaje que la iglesia debe seguir comunicando es el mensaje del Evangelio. El mensaje que la iglesia debe seguir anunciando es la palabra de vida, la palabra de Jesucristo. Vayamos, sigamos adelante haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. En las ciudades, a través de las redes sociales; en los pueblos, a través de emisoras; en la televisión, a través de las redes sociales, difundiendo el Evangelio de nuestro amado y poderoso Dios. La palabra nos habla dos cosas más. Dice la palabra del Señor que en esta parte de esa comisión, nuestro Señor les dijo: recibid el Espíritu. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. El Señor nos comisiona, pero al mismo tiempo nos empodera. Nos comisiona, pero al mismo tiempo nos da las herramientas para trabajar en su obra. Nos comisiona, pero también nos dice: vayan por todo el mundo en el poder del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros mediante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu. Esta es la garantía de que Cristo ha resucitado, porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Jesús les impartió, les dijo: reciban el Espíritu. Y en esta mañana, amado hermano, quiera Dios en su gracia que nos pueda dar una doble medida de su Espíritu para que sigamos difundiendo el Evangelio de Cristo. Como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, no es un adorno del pentecostalismo, no es un adorno solo de una doctrina. El Espíritu Santo en nuestra vida, aleluya, es Dios Emmanuel, Dios con nosotros, ayudándonos a glorificar al Padre y al Cordero en el cumplimiento de la gran comisión. Termino con esta reflexión diciéndole, amado hermano en el Señor, la última palabra: redención. El texto dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta última parte del texto nos habla de la redención. El apóstol Pedro y todos los discípulos fueron redimidos por la sangre de Jesucristo, y todos sus pecados fueron perdonados. Al igual que ellos, hay mucha gente que ha de ser redimida con el poder de la sangre de Jesucristo cuando vengan, aleluya, confiadamente al trono de la gracia y alcancen misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amigo y hermano, que Dios le siga bendiciendo y que la gracia del Señor le afirme una vez más en esta bendita obra que el Padre le ha encomendado. Los efectos de la resurrección de Cristo: paz, regocijo, comisión, poder y redención. ¿Qué harás tú, hermano amado? Le animo que se levante en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo,
obedezca a Dios, obedezcamos a Dios y cumplamos con la gran comisión. Porque misión se hace con los pies de los que van, con la rodilla de los que quedan y con las manos de los que dan. ¿Dónde forma parte usted en la gran comisión? Que Cristo nuestro Señor le ayude a cumplir con las exigencias y los mandamientos del Cristo resucitado. Hoy es un día de triunfo, un día de victoria, porque un día como hoy Jesús se levantó de entre los muertos para llenarnos de su Espíritu Santo y darnos poder sobrenatural. Que Dios le bendiga. Amigo, Jesucristo es la respuesta para tus necesidades más apremiantes de tu alma. Ven a Él y recíbelo como tu Salvador y como tu Señor.